Hermano, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a iniciar en oración. Si Roberto puede dirigir la oración, si le parece bien. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque estamos reunidos una vez más, Señor, para estudiar de tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des la capacidad, Señor, la inteligencia para poder absorber todo este conocimiento, Señor, que vamos a aprender hoy, Señor, que podemos conocerte, pues, Señor, a través de este estudio que vamos a hacer hoy. Te damos gracias por el maestro, Señor, que saca de su tiempo para preparar la materia, Señor, e impartirla en este momento. Te pedimos, Señor, que prepare nuestros corazones, Señor, para recibir esta palabra, esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Le bendiga, hermanos. El día de hoy tenemos dos exposiciones y con ayuda del Señor vamos a continuar el capítulo 3 y el capítulo 4. Veo que Raizkeli está conectada. Quiero saber si Amén. puedes tener tu parte para iniciar. Sí, claro. Hansel, please, ponme la diapositiva. Ok. Bueno, buenas tardes una vez más. Yo voy a hablar en este momento sobre los yo soy de Jesús, que se encuentran en el libro de Juan, gloria a Dios. Como ven en la diapositiva, a mí me tocaba con Marlene, pero ella, no escucho eso, pero ella no pudo exponer, entonces, como dicen por ahí, hay que estar preparado para todo. Entonces yo voy a decir su parte. Bueno, como podemos ver aquí, yo soy significa ego en mí. En Juan 18:20 habla de la muerte y resurrección de Jesús. Voy a comenzar por ahí para hacer un tipo como de introducción. Eso fue un día que fueron unos soldados a buscarlo, a arrestarlo, y cuando ellos preguntaban, ¿quién es Jesús?, él declaraba y decía, yo soy. Entonces ahí todos los soldados cayeron de espalda y esa fue, pero esa fue una de las veces que él dijo esas palabras. Menciono esto para que sepamos el gran peso que tiene la palabra yo soy de Jesús. Ok, existen unos yo soy donde voy a mencionar los 7 principales y después voy a mencionar otros que era lo que le tocaba a Marlene. Entonces, los yo soy de Jesús se mencionan en Juan, pero esta palabra no comienza aquí, sino en Éxodo, donde Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. Esto quiere decir que yo soy es uno de los nombres de Dios. Hay una canción que dice el gran yo soy, que es de Yulisa, dice, es el gran yo soy. Esa nosotros cantamos, el gran yo soy. Y a veces decimos es el gran yo soy, pero decimos yo soy. Yo, por ejemplo, antes, cuando estaba más pequeña, yo la cantaba, el gran yo soy, yo, gran yo soy. Yo a veces preguntaba, ¿y por qué yo soy? Pero es que ese yo soy es uno de los nombres de Dios, como ya dije. Entonces Jesús menciona estos, yo soy, al ser Dios, ese yo soy, Él es también. Porque Él dice, yo soy el Padre, Él dice, yo y el Padre somos uno. Pero también en estos principales 7 yo soy, Él expresa su relación de salvación hacia el mundo. O sea que todos estos yo soy se refieren a la salvación que Él nos brinda. Ok, voy a comenzar, Hansel, pasa, please. Voy a comenzar por el yo soy el pan de vida. Se encuentra Juan 6:35, dice así. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, antes de él decir estas palabras, las personas le preguntaban sobre el pan, pero hubo un momento que ellos le decían, anteriormente en el Antiguo Testamento, hubo un momento que ellos le decían sobre el maná en el desierto cuando Moisés, porque aquí yo asemejé estos dos acontecimientos, porque una de las características que tienen estos dos es que sacian el sentido de que en el desierto el maná fue el alimento que ellos tenían, mientras que Jesús habla de ese pan que da la vida eterna, que es él, ese pan que él deseó que todos allí lo coman, al igual que desea que ahora actualmente lo comamos también. Número 2, Hansel, please.
El número 2 es, yo soy la luz del mundo. Está en Juan 8. Dice así, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En este yo soy nos damos cuenta que Él se refiere a que Él es ese guía, Él es la luz. O sea, supongamos que estamos pasando por un lugar oscuro, un callejón, algo así, y que no veamos nada y que estemos caminando, es tocando las paredes, tocando el piso, oscurísimo, y que no veamos nada, y que de repente aparezca alguien con una luz, con un foco, con un bombillo, lo que sea. Entonces, luego de eso podamos caminar confiados y llegar a donde queremos gracias a esa luz. Pues así es Jesús en ese aspecto. Así es Él, así Él actúa. Él es esa luz en el mundo que brilla, resplandece y que nunca se apaga. Pasa, Hansel. Yo soy la puerta, dice en Juan 10:7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando se refiere a ovejas, sabemos que quiere decir las personas o el mundo. Entonces Jesús no es quien abre la puerta, sino más bien Él es esa puerta. Y nosotros somos los que decidimos abrirla o dejarla cerrada. Entonces, Él es también esa puerta que nos guía hacia el Padre, hacia la vida eterna. Sigue, Hansel. Número 4 es, yo soy el buen pastor. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Cuando aquí se refiere al buen pastor, es que Él es ese ejemplo de lo que es un pastor. Él es ese pastor que da la vida por sus hijos, da la vida por nosotros, así como lo hizo aquel día en la cruz del Calvario. Él es ese pastor que vela por sus ovejas y que está dispuesta a limpiar y a restaurar al que quiere entregarle su vida. Sigue, Hansel. Yo soy la resurrección y la vida. Juan 11:25 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es uno de los yo soy más complejo, en el sentido de que el no creyente tal vez no entendería igual, porque donde dice, aunque esté muerto, vivirá, es que después de morir, los que están en Cristo vivirán y estos alcanzarán la vida eterna. Sigue, Hansel. Número 6 es, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice en Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Este es uno de los yo soy más conocidos porque aquí él hace énfasis en 3 palabras, camino, verdad y vida. Palabras que tienen un gran significado, palabras que caracterizan a Jesús, porque Él es ese camino que nos lleva al Padre, que nos guía al Padre, porque cuando lo aceptamos como nuestro Salvador, Él se encarga de guiarnos hasta el Padre. Él es esa verdad que nos hace libres, esa verdad que nos mantiene limpios y puros, esa verdad por la cual debemos andar. Entonces, por último, Él es esa vida que nos da vida, esa vida que fuera de Él no podemos tener, una vida llena de paz y rodeados de su presencia. O sea que hasta para aprender a vivir debemos tener a Jesús. Número 7. Yo soy la vida, la vid verdadera. Sigue, Hansel. Juan 15 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Jesús es ese alimento, Jesús es esa planta real y verdadera. Nosotros podemos probar de todo en este mundo, pero nada como Jesús, nada como esa vid verdadera, ese fruto que lleva a la vida eterna. Yo quiero agregar un yo soy que no está, pero es un yo soy que mientras yo leía estos yo soy, como que se me ocurrió. No sé si suene, no sé, pero bueno, sigue, Hansel. El yo soy que yo me inventé, Hansel, pásala, es yo soy el agua que sacia. Esto yo lo saqué de la historia de la mujer samaritana, donde ellos hablan de esa agua que sacia para siempre, donde él le dice que si toma de esa agua jamás tendrá sed. Y en lo que medité en cuanto a esta lectura fue en que hay veces que, no sé si a ustedes les pasa también, que imagínense que ustedes estén en un desierto o en un sitio donde no haya ni una sola gota de agua y allí tú tengas sed, una sed tremenda, o sea, que tú tengas ganas de tomar agua, pero lo que aparece es otra bebida, que no sea agua, un jugo, lo que sea. Entonces, ese jugo o esa bebida que no es agua no te va a quitar la sed, o más bien te puede quitar un poco, pero no igual, porque yo he estado en lugares así y es agua que necesito, o sea, el cuerpo en ese momento necesita agua, porque
o sea, entonces así es que actúa Jesús, o sea, así es que yo asemejo a Jesús, porque Él es esa agua que todos necesitamos, el cual todos tenemos sed y el cual también no puede ser sustituido, o sea, esa agua que sacia verdaderamente tu sed y para siempre. Ahora voy a continuar con los yo soy, yo le dije, o más bien, yo le dije no, yo le puse yo soy secundarios. Esto era lo que le tocaban a Marlene. Como ya les dije, hay unos yo soy. En casa les voy a hablar de los demás. Estos se pueden catalogar, como ya mencioné, como yo soy secundario. Porque no se explican o no son igual que la primera parte. El número 1 está en Juan 4:26 y dice, yo soy el que habla contigo. En esta ocasión Jesús le dice eso a la mujer samaritana. Él le dice, yo soy el que habla contigo. Pero esto fue no por el hecho de ser alguien o de ser él, sino porque al él ser Dios, al él ser ese yo soy, se lo aclara para que ella sepa que él es el Salvador, que él es su Salvador. Sigue Hansel. Número 2 es, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Esto está en Juan 6:20. Dice, este yo soy, realmente este yo soy es un yo soy de seguridad, en el sentido de que él le dice quién es, pero no dice yo soy Jesús, sino más bien simplemente él dice yo soy. Ese mismo yo soy que les dice que no teman, ese yo soy que estuvo ahí, ese yo soy que caminó sobre el mar. El número 3, sigue Hansel. Se está en Juan 8:24, dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En este caso, como la mayoría, Jesús habla sobre el creer en Él para no perderse, de creer en ese yo soy que redime, limpia y borra esos pecados. Puede ser creer en ese que restaura y creer en ese yo soy que es el Dios, Padre. Número 4, sigue Hansel. Dice en Juan 8:28, les dijo pues, Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Entonces Dios es ese mismo yo soy quien guía a Jesús, que le enseña y le muestra. Cuando Él le dice que nada hace por Él mismo, es que es Dios quien pone ese querer y ese sentir de hacer en Jesús, o más bien lo puso cuando Él estuvo aquí en la tierra, porque todo lo que Jesús hacía, todos los milagros y todas esas cosas, sabemos muy bien que fue por obra y gracia de Dios. Es así como el Espíritu Santo también es guía de nosotros actualmente. Número 5, pasa Hansel. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Este es un yo soy que también me parece un poco confuso para los no creyentes, en el sentido de que suele ser difícil creer esto porque es que la Biblia habla de que antes de todo ya Jesús existía, de que antes de Abraham ya Él era, o sea, Él es ese yo soy que ha estado y estará para siempre. Incluso antes de la creación ya Jesús era. En ocasiones a Jesús le preguntaron que si Él es el mayor que los profetas o si Él es mayor que los patriarcas, que Jacob. Y por esta razón es que Él le decía que antes de todos ellos ya Él era. El número 6, el último, le respondieron a Jesús Nazareno y Jesús le dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregó. Entonces, cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron hacia tierra. Este fue también el yo soy que mencioné al principio. Ese yo soy fue el último. Ese fue el momento cuando a él lo fueron a buscar para arrestarlo y todo. Aquí no podemos dar cuenta el poder que tiene y significado que tiene esta palabra yo soy, porque entiendo que ellos no cayeron porque lo tumbaron o porque le dieron un golpe, no. Ellos cayeron sino más bien por el poder de ese gran yo soy, por el poder que tiene, como ya dije, la palabra yo soy. Muchas gracias y hasta aquí mi exposición. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario con respecto a la exposición, puede comentarla, preguntar.
Aló. Aquí. Sí, aló. Sí. ¿Cuál de las dos? Dale primero, Fátima, y después yo. Dale. Con respecto al comentario del yo soy, o el yo soy de primero que Abraham, eso yo entiendo que va ligado en Génesis, primera de Génesis, que dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, es haciendo referencia ahí a Génesis del capítulo 1. O así lo interpreto, profesor. No entendí bien ese punto que tú dices. Cuando él dice yo soy antes que Abraham. Antes que Abraham fuese yo soy. Ya yo soy, exacto. Entonces, yo lo asemejo en Génesis del capítulo 1, donde dice, y el espíritu, donde dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No veo la conexión. O no, eso yo quiero saber si... Que cuando eso no existía nadie. ¿Ah? Cuando pasó Génesis, eso que tú estás leyendo, Génesis 1:2, no existía ningún ser humano. Por eso mismo, pero él está diciendo, ya yo era mi espíritu, o así que yo lo interpreto. Pero el que tú mencionas ahí es el Espíritu Santo, no Jesús. Exacto. Sí, yo sé. Recuerda que el espíritu que se mueve en Génesis, ok, es el Espíritu de Dios. Cristo está oculto en la palabra que dice Dios. Cristo es y dijo Dios. Según Juan, Cristo está en Génesis capítulo 1 cuando Dios pronuncia palabras. El verbo de Dios, ese es Cristo. Entonces, ahí está la Trinidad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios, ¿no? Y la tierra estaba desordenada y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ese es el Espíritu. Y el tercer versículo. Y dijo Dios, sea la luz. Cuando habló, dice Juan, ese verbo que habló, ese es Cristo, que luego es encarnado. Entonces, en vez de citar el versículo 2, sería el versículo 3. Antes que Abraham existiese, ya Dios, el verbo de Dios existía. Okay. Esa era mi duda. Gracias. Ok. Ahora sí. Bien. Date ese ojo. Rice Kelly. Muy bonita exposición. Mi pregunta es, bueno, son dos preguntas. Una es, ¿pudo haberse dado el momento en alguno de las ocasiones que Jesús se identificó como yo soy, que pudo dar su nombre, que dijo Jesús o que dijo el Hijo de Dios, que dio alguno de sus nombres o solamente, o en todos los yo soy que él se refirió, solamente se limitó al yo soy para dejarlo a interpretación de la multitud? Bueno, según esos yo soy que yo investigué, él solamente decía yo soy. No recuerdo haber visto donde él decía yo soy Jesús, o yo soy el Cristo, o yo soy el Mesías. Él simplemente decía yo soy. No sé si te respondo. Si no es así, el profe aclara. Ok, sí. Realmente. Yo no levanto la mano. Y no sé si él te va a responder ese punto. Cuando Jesús estuvo hablando con la samaritana le preguntó acerca del que había de venir y él le dijo yo soy, o sea, dando a conocer que él era el Mesías prometido. Ahí él lo aclaró. Amén. Exacto. Así es. Amén, exactamente. A eso me refería, a la connotación que Jesús le da al yo soy en las diferentes ocasiones en las que él se refiere como yo soy. En ocasiones cuando se refirió a la puerta, hablando de la salvación, del camino a la salvación, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy el que soy, el que era, el que es y el que ha de venir. O sea que sí, cuando Jesús habló acerca del yo soy, dio sus identidades, aunque no literalmente, sino de una manera connotativa. No directamente, pero se entendía, se entendía cuando le preguntaban tal cosa, él decía yo soy.
O sea, Sí. que si es actualmente, por ejemplo, Él está en medio nuestro y le preguntamos, Él nos dice yo soy, y es una manera de entender. O sea, no era que Él decía yo soy a lo loco que nadie entendía. No sé si me... Ok, y la otra pregunta es un poco personal directamente para ti. Antes de que Que, tú la hagas, vi que Joe Hasley y Roberto levantaron la mano ok, antes de cambiar ese tema. ok. Joe Hasley, Yo tengo un versículo que también menciona el yo soy, pero no es como un yo soy que se pueda mencionar en la exposición de Ray Kelly. Es un yo soy más de afirmación, como una conversación que pudo tener Jesús y más como una enseñanza. En Juan 8:23 dice, les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Y es totalmente de acuerdo con lo que dice Daniela, y es que los yo soy de Jesús no eran yo soy para decir su identidad de forma como nosotros lo usamos. O sea, yo soy Yohasli, o para identificar nuestro nombre, es para identificar su identidad espiritual. Entonces, esa es mi aportación y yo quiero solicitarle a Ray Kelly si podría, por favor, repetirme el yo soy número 3 de los yo soy oficiales, no los secundarios. El yo soy número 3, por favor, cuando puedas. Y esa es mi aportación y mi solicitud. Gracias. Roberto, ¿querías comentar algo? Sí, con respecto a la pregunta de Rice Kelly, en otro evangelio me parece que Jesús le preguntó a los mismos discípulos que quién pensaban ellos que era él. Entonces ellos le contestaron, algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres, no recuerdo, el punto es que le dicen, y otros dicen que eres el Mesías resucitado. Entonces él dice, ¿quién creen ustedes que yo soy? Ellos le afirmaron que era el Mesías, el Mesías esperado, creo que es, parafraseando ahí. Y él le afirmó eso y le dijo que no lo dijeran, como que no lo divulgaran. O sea, él no lo dijo, sí, usted tiene razón, él se lo afirmó y le dijo eso, que no lo divulgara, pero no tampoco lo negó. Ese es mi aporte. Amén. La otra pregunta que tú ibas a hacer, Daniela. Sí, la otra pregunta, como le decía, que es un poco personal. Cuando yo estuve exponiendo el tema acerca de Jesús anda sobre las aguas, hubo una parte cuando Jesús le dijo a los discípulos, no temáis, yo soy. Entonces me gustaría saber, Raquel, que dentro de esas exposiciones de yo soy de Jesús, ¿en cuáles tú te identificas que Jesús haya marcado tu vida? Bueno, por ejemplo, en la del pan, también me identifico en el camino, la verdad y la vida. O sea, realmente la mayoría me gustaron. Créanme que esta exposición no simplemente la hice o la investigué porque es una exposición o porque es una nota, sino porque casi en todo me sentí identificada. Y al momento de leerlo, como que se siente bien porque Jesús como que es todo. O sea, yo soy hasta la puerta, o sea, todo, todo. Y por eso es que me gustó mucho, pero me identifico más, como ya te dije, en el pan, camino, la verdad y la vida, pero me gustaron, sí. Amén, muy bonito. Amén, amados. Entonces, había otra exposición, pero parece que David ha tenido dificultades hoy, entonces está en servicio. Entonces vamos a compartir la presentación para entonces avanzar con nuestro estudio. La semana pasada estuvimos hablando de la limpieza del templo, hubo varias exposiciones. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de Jesús y Nicodemo, capítulo 3. Entonces, les recuerdo, por si acaso alguno no se ha dado cuenta, que le he puesto preguntas en la plataforma y deben de verificarlas. Hay 2 preguntas que vencen la semana que viene. Siempre deben estar atentos en los trabajos o preguntas que se pongan, ya sea en la área de trabajos o en la de preguntas. Entonces, hay una de las preguntas de Jesús y la Samaritana, alguien todavía no la ha entregado. Debe de verificar.
Todos lo entregaron, pero hay una persona que no la ha entregado. Aparte de esa pregunta de Jesús y la samaritana, hay dos preguntas más. Entonces, amados, el día de hoy vamos a iniciar con el capítulo 3. No sé, estos capítulos son tan buenos que no se queda mucho tiempo realmente en ellos, pero Dios nos va a ayudar para que luego podamos avanzar más rápido. Entonces, vamos aquí a leer en Juan capítulo 3. Cuando nosotros terminábamos el capítulo anterior, en Juan capítulo 2, nosotros veíamos que cuando él hace la limpieza, los líderes criticaban a Jesús, obviamente, porque dicen, ¿cómo? ¿Qué señal haces tú? ¿Qué señal haces tú? Los judíos siempre buscan las señales del Mesías, siempre buscan señales. Pero en el capítulo 3, hubo un fariseo con un corazón distinto a entrar en escena. En el texto griego empieza con un pero, capítulo 3. Es decir, ha pasado esto, donde los fariseos, los líderes, están rechazando, vamos a decir, a Jesús. Este pueblo sacerdotal en el templo le está limpiando, pero hay un hombre que se llama Nicodemo. Y Nicodemo tiene otra intención. Posiblemente Nicodemo estuviera representando a otros discípulos. Una pregunta, ¿me escuchan bien? Sí. Ok. Sí, Entonces, profe, le escuchamos. ok. Nosotros vemos que dice que hay un Nicodemo que era principal entre los judíos, es decir, una persona de influencia. No sabemos si pertenecía al Sanedrín o no. Es una especulación, no sabemos, pero dice que era uno de los principales, tiene un líder. Y según como él habla, hablando en plural, sabemos que has venido de Dios. Probablemente él está representando a otras personas también de su círculo que piensan igual que él. Entonces aquí él dice que nadie puede hacer estas señales que Jesús, que tú haces. Hasta ahora hemos visto una sola señal, pero como hemos dicho, el evangelio no está organizado de manera cronológica, sino con temática. Capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 están muy conectados. Entonces Jesús le va a hablar acá de un nacimiento. Jesús le dice en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 5 dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el versículo 6 dice, nacido del Espíritu. Hay personas que distinguen el nacer de nuevo, del versículo 3, con el nacer de agua y del Espíritu, con el nacer del Espíritu. Pero lo más normal sería que Jesús se refiera al mismo nacimiento. Ahora, cuando Jesús habla de nacer del agua, han habido diversas posturas. Aquí pueden ver en la pantalla. Algunos dicen que como el hombre nace, la mujer nace de un vientre que tiene líquido amniótico, entonces esa agua, nosotros nacemos del agua cuando nos referimos al nacimiento natural. Otros lo conectan con los fluidos corporales de la relación íntima y dicen que es el nacimiento natural. Porque en aquella época era común esa palabra, utilizar eso. Otros dicen que esta agua representaba el bautismo que hacía Juan el Bautista. Y otros hablan que se refiere a la práctica que hacían los cristianos de bautizar a los nuevos creyentes. Entonces, cuando Jesús dice que no naciere de agua, no puede entrar en el reino de Dios, ¿qué ustedes creen que se estaba refiriendo? Maestro, Sí. voy a tomar la palabra. Yo personalmente creo que él se refiere a no bautismo literal como bautizaba Juan, pero sí como arrepentirse de sus pecados, nacer de nuevo. Y como dice la palabra del Señor, no soy muy buena con las citas bíblicas, pero dejar el viejo hombre y volver otra vez a los pies del Señor, olvidando todos nuestros pecados como Dios los olvida y volviendo otra vez a aprender todo de nuevo y arrepentidos y esperando en la dirección del Señor. Así que yo voy más con el segundo punto. Ok. Patricia Nova. Sí, maestro, justo de eso fue
devocional y investigando para el devocional, yo verifiqué que en uno de los comentarios de una Biblia de estudio, hablaba de que en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de agua, era de purificación del alma. Por eso Jesús, con este comentario que le hace a Nicodemo, le habla que es una purificación del alma, pero también conecta la parte del espíritu que debe habitar en él. Eso fue lo que leí cuando estuve investigando para el devocional. Amén. Profe. ¿Y los demás? Profe. ¿Alguien más quiere comentar? Sí. Sí, Cristian, puedes. ¿me escucha? Sí. Perfecto. Corroborando con Patricia, la palabra o el hecho de que se mencionara el agua es parte de la purificación, pero yo voy con la corriente que piensa que era no bien el bautizo de Juan, el bautizo que hacía Juan, pero sí el bautismo, porque de hecho el bautismo todavía se realiza en estos tiempos como una acción que muestra un surgimiento, se sumergen en las aguas y vuelve y sale de una manera renovada. Es como dentro de lo que puedo comentar, es como un acto público en el cual se demuestra un cambio y a la vez una purificación. Amén. Veo básicamente, sí, Patricia de la Cruz. Yo voy en la misma línea. Buenas noches, Dios les bendiga. Yo voy en la misma línea de Patricia y de Cristian. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que es el nacer de nuevo, en el sentido de representar públicamente que hay un cambio, de que hay un arrepentimiento, de que hay un nuevo inicio. Y que si bien es cierto que es necesario que el Espíritu nos santifique, pero también nosotros tenemos esa forma de dar testimonio de que nosotros queremos hacer un cambio en nuestra vida, y es a través del bautismo en el agua. Amén. Amén. Hay personas que yo he escuchado que le dan mucha importancia al rito, a la ceremonia del bautismo físico. Y, por ejemplo, la Iglesia de Cristo, yo conozco personas de la Iglesia de Cristo, ¿no? Ellos creen que si tú te arrepientes de tus pecados, pero no haces el bautismo, es decir, entrar en un río, en donde sea, en una iglesia, donde sea, pero hacer el rito, como Jesús dice, el que no nace de agua no puede entrar. Ellos entienden que no. Y citan, yo le he citado la Jesús con el ladrón en la cruz, y dice, no, porque esa fue una excepción de Jesús, porque fue de tú a tú. Sí, no sé, ¿qué ustedes pensarían de algo así? Profe. Por ejemplo, los hermanos que son adventistas consideran que si ellos no se bautizan, aunque tú hayas sido bautizado en otra iglesia, hay iglesias que aceptan el bautismo de otras denominaciones, pero en el caso de los adventistas, ellos entienden que solamente el bautismo de ellos es el que vale, y que la persona debe hacerlo, porque si no, no va a recibir la vida eterna. Igual ocurre, por ejemplo, es un poco extraño, pero los mormones tienen la idea también, hasta el punto de creer que si tú tienes un familiar que murió y tú te bautizas por ese familiar, tú puedes hasta redimir su alma. Me parece obviamente totalmente fuera de contexto, pero sí hay denominaciones que le dan un mayor valor que considero yo que es más en una parte ritual, más que cualquier otra cosa, porque es necesario bautizarse, no digo que no, pero si una persona, por ejemplo, está en un lecho de muerte, yo no puedo levantar a una persona de un lecho de muerte y decirle, tengo que llevarte a un río para que te salves. Amén. Así es. Cuando uno ve la conversación de Jesús y Nicodemo,
Jesús, Nicodemo no lo entiende, como es típico de Juan. Ustedes se dan cuenta que cuando Jesús habla en el Evangelio, nadie lo entiende. Todo el mundo está pensando en una cosa y Jesús está hablando de otra. Cuando él le ofrece agua a la samaritana, él está hablando de una cosa y está pensando en otra. Cuando él habla con Nicodemo, él dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y llama la atención que el mismo Nicodemo responda a eso, porque cuando dice nacer de nuevo, esa palabra se puede traducir de dos maneras, aunque la Biblia por lo general usa nacer de arriba, es decir, significa arriba. Entonces, lo más probable es que Nicodemo, como que algunos piensan que él se está como haciendo el loco, para decirlo de esta manera, porque a los prosélitos, a las personas que se convertían al judaísmo, le llamaban recién nacidos. Entonces, una persona que es fariseo, que es un líder, y que Jesús le diga que tiene que nacer de nuevo, él dice, no, eso se lo decimos a los gentiles que se convierten a nuestra religión. A mí, que yo conozco toda la ley de Dios, todo esto. Entonces, él como que se va por el otro lado y dice, bueno, pues quiere decir que yo voy a donde mi mamá, y como que no quiere entender lo que Jesús le está transmitiendo. Entonces, disculpe. Okay. Entonces, cuando Jesús le dice, eres tu maestro, en el versículo 10, eres tu maestro de Israel y no sabes esto. Es decir, Jesús le está hablando del nacer del Espíritu, nacer del agua. Pero cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, el agua obviamente es asociado a que a la limpieza, a la purificación. En Ezequiel conecta agua y espíritu. Y Jehová decía en esta palabra, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Obviamente una persona que se bautice, si no se arrepiente, no se le van a quitar las inmundicias, porque es algo espiritual. Pero Dios está diciendo que por medio de agua serían limpiados de las inmundicias. Si no hay arrepentimiento, no hay una purificación. Es decir, Juan bautizaba, pero era conectado ¿con qué? Con el arrepentimiento. Entonces, obviamente una persona podía ir al río, una persona puede pedir perdón a Dios, pero hay una parte de la salvación que es de Dios, es inevitablemente de Dios. Dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Entonces, cuando Jesús dice nacer de nuevo, que lo más probable es nacer de arriba, está enfatizando esa acción soberana de Dios, de darnos un nuevo nacimiento, de darnos un nuevo corazón. Y cuando nosotros vemos la palabra nacer de nuevo, nosotros no lo vemos en los evangelios sinópticos. En los evangelios sinópticos lo que se nos habla es de arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Es decir, metanoia, un cambio de actitud hacia el pecado y una redirección hacia Dios. Entonces, esa metanoia nosotros no la vemos en el evangelio de Juan, es arrepentíos, sino que Jesús dice que para ser salvo tiene que nacer de nuevo o nacer de arriba. Entonces, Juan es mucho más profundo, Juan va a la raíz. Para nosotros ser salvos tenemos que nacer del cielo. Cuando nosotros nacimos, obviamente nosotros no teníamos control para nacer. Yo nací en un año en específico, en el 87, y en el 86 yo no existía. Yo no tenía forma, yo no tenía conocimiento absoluto de nada, yo no existía en la tierra. Es decir, mis padres toman esta decisión, yo no la tomé. Igualmente, hay una parte de la salvación que nosotros no la podemos hacer, que es Dios, es la soberanía de Dios. Y obviamente, Dios quiere salvar a la humanidad, por eso envió a Cristo. Cristo no fue enviado a condenar, sino a salvar. Pero esto nos humilla a nosotros, saber que no tenemos el control. Que yo no puedo decir, bueno, yo voy a vivir mi vida de pecado, voy a estar flojo y al final yo me voy a arrepentir.
Yo me voy a arrepentir porque ya yo conozco el librito, yo sé cómo Dios trabaja, yo más le digo perdón, perdón, y Él me perdona automáticamente. Dios no funciona así. Hay personas que Dios ha desechado. Hay personas que Dios ha tratado con ellos, han estado en la luz, y dice Hebreos capítulo 6 que no pueden volver a ser renovados. Es imposible. Entonces, hay personas que están descarriados y a veces hasta quisieran volver y no pueden. Eso es una advertencia gravísima. Hebreos dice que el hermano de Jacob, Esaú, procuró con lágrimas y no obtuvo esa bendición. Es decir, es algo que nos humilla a nosotros porque nosotros quisiéramos como tener el control de todo. Entonces, el Evangelio de Juan está enfatizando esa soberanía de Dios en la salvación. Claro, todos nosotros tenemos una responsabilidad de arrepentirnos. Y si no nos arrepentimos es nuestra culpa. Pero también hay algo que es del cielo. Y el Evangelio de Juan habla mucho de este aspecto soberano de Dios. Los que vienen a mí son los que el Padre me da. Ustedes van a hacer una clase de investigación sobre ese tema luego. Entonces, otro punto interesante es que en el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ustedes recuerdan en el libro de Números que por el pecado del pueblo, Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Esa serpiente fue levantada. Entonces, aquí, obviamente, Jesús está diciendo que Él también va a ser levantado, pero ¿cómo va a ser levantado? No se refiere cuando es elevado al cielo, sino cuando es levantado en la cruz. Entonces, en los evangelios sinópticos, esa gloria de Cristo es cuando Él resucita, cuando asciende. Pero para Juan es la cruz. La cruz es la gloria de Cristo. Ahí nosotros somos perdonados. Ahí el Cordero de Dios cumple su misión. El evangelio empezó con Cristo es el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista. Y ahora, en la historia de Nicodemos, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda más que la vida eterna. Entonces, esa glorificación que vemos en el Evangelio de Juan es en la cruz. Entonces, también se nos invita a creer, todo aquel que en Él crea, ¿verdad? Entonces, está la soberanía de Dios y está la responsabilidad del hombre. Entonces, como le comentábamos, si ustedes buscan en los evangelios, se nos exige un arrepentimiento. Pero Juan va mucho más profundo. Tiene que ser algo que es sobrenatural, algo que viene del cielo, un nuevo nacer, un espíritu que Dios nos da. Entonces, acá pues, le muestro una imagen de un cuadro. Es muy común que las obras, eventos de la Biblia son pintados en cuadros. Y nosotros vemos este escenario de muerte lúgubre, en los colores que el artista decidió utilizar, tratando de esa matanza, esa muerte que hubo por el pecado. Y en la serie de Chosen, le he dado mucha payola a esa serie, pero hay un episodio que cuando Jesús habla con Nicodemo, al principio del episodio, muestran a Moisés haciendo la serpiente. Imagínense, entonces hay alguien que está al lado y le dice, Moisés, ¿qué tú estás haciendo? Aquí la gente se está muriendo. Y él le dice, Dios me dijo que hiciera una serpiente de bronce, pero se ve, porque a veces uno lo lee como tan lindo, hay una serpiente y la gente que lo miraba se sanaba. Pero si uno le busca la lógica, eso es como medio de locos, como, ok, la gente se está muriendo, vamos a poner un metal con forma de serpiente en un palo para que cuando la gente la mire se salve. Es decir, así mismo es la salvación en Cristo. Es decir, ¿cómo es posible que yo viendo a un hombre que está en una cruz crucificado, lleno de sangre, por asuntos políticos o religiosos, al yo mirarlo a él, al yo poner mi confianza en él, soy salvo? Así mismo fue la fe de los israelitas que miraron algo que no tenía sentido. Miren la semejanza. Ellos eran mordidos por serpientes y Dios les manda a hacer una serpiente. Entonces hay una semejanza. Cristo es hecho a semejanza del hombre. Él vino en semejanza del ser humano, parecía un ser humano normal. Pero hay algo que es distinto en esta serpiente. Es de bronce. Las otras serpientes no morían. Era
una serpiente distinta. Asimismo, Jesús es distinto, es semejante en un sentido, porque viene como hombre, pero es distinto porque es divino. Cuando nosotros miramos a Cristo, miramos, y miren qué comparación, se compara a Jesús con una serpiente. A veces la gente entiende que serpiente es símbolo de Satanás, pero aquí se está comparando a Jesús con la serpiente. ¿Por qué? Porque esa serpiente, cuando la gente la veía, recordaba que por su propia culpa ellos habían sido mordidos por serpientes. Cuando yo veo a Cristo ensangrentado, yo recuerdo que es mi pecado que lo ha llevado a él allá, que es mi culpa lo que lo ha llevado allá. Y así como es tan extraño, pero es así la salvación de Dios, que miremos a Cristo para ser salvos. Entonces, continuamos. En el capítulo, cuando nosotros leemos la historia de Jesús y Nicodemo, hasta el versículo 15 Jesús está hablando. Pero cuando uno lee el versículo 16, si ustedes leen el prólogo, por ejemplo, que dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Cuando leemos Juan 3:16 en adelante, parece que es Juan y no Jesús que está hablando. Porque él dice, el versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16, porque de tal manera amó, pasado, Dios al mundo, Dios amó en el pasado, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, obviamente cuando Juan escribe el Evangelio, ya Jesús había sido entregado. Entonces él está invitándonos a nosotros a creer en el Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo, obviamente ya Cristo ya no estaba en la tierra, el que en él cree no es condenado. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, en el Evangelio de Juan, las palabras de Jesús y la palabra de Juan el Evangelista se mezclan. Y uno realmente no está, a veces no puede distinguir cuándo son comentarios de Juan, cuándo es Jesús que está hablando. Entonces, él dice que amó Dios al mundo. Entonces, recuerden que una vez habíamos comentado de que la palabra mundo es cosmos. Es muy importante en el Evangelio de Juan. En este Evangelio aparece 78 veces. En las cartas de Juan, primera, segunda, tercera de Juan, 24, en Apocalipsis 3. Sin embargo, en los sinópticos no es tan común. Después de Juan, quien más la utiliza es Pablo. Pero solamente en el Evangelio de Juan, miren cuántas veces la tenemos. Cuando nosotros la estudiamos, nos vamos a dar cuenta de que la utiliza con diversos significados. Y esto es importante para nosotros que estudiamos las Escrituras, prestar atención a qué significado se está refiriendo cuando se usa la palabra mundo, porque no siempre significa lo mismo. Por ejemplo, en Primera de Pedro capítulo 3, este es el significado como más extraño, podríamos decir. Primera de Pedro 3, versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Entonces, ese atavío, ese arreglo que las mujeres se ponían, es cosmos, un arreglo, algo ordenado. Entonces, como el universo es ordenado, como la creación, la tierra, es un sistema que funciona, sistema de aire, de tierra, la lluvia, todo eso. Entonces, esa misma palabra, aunque también se usa para el arreglo, en este caso de una dama, también se usa para la creación. En Romanos 1:20 significa el universo. En Juan es la tierra con sus habitantes. Juan 16. En Juan 12:19, cuando dice todo el mundo se fue tras él, es la mayoría de las personas. No es que es todos los seres humanos del planeta Tierra. O puede significar la humanidad. En Juan capítulo 1, verso 29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere al pecado de los seres humanos. Pero también en el versículo, capítulo 7, verso 7, dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. Es decir, obviamente no es el planeta Tierra que nos aborrece, sino los que rechazan a Dios. Los que rechazan a Dios. Ya depende de la fe. Y esas personas caerían en ese grupo. Entonces, cuando nosotros leemos Juan 3:16,
¿A qué mundo ustedes creen que pueda significar? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hay varias posturas. Yo quiero que ustedes me digan qué opinan. Algunas personas dicen que Juan 3:16, cuando habla de mundo, se refiere a todas las personas. Es decir, en el sentido de que Dios ama al mundo, se refiere a que Cristo murió por todas las personas. Y obviamente, el que cree es salvo, pero Dios amó a todos los seres humanos y Cristo murió por todos. Otras personas dicen que cuando dice que ama el mundo, ustedes saben que el Evangelio de Juan es escrito para judíos, pero es como un contexto griego. Y por eso hablaba de logos, hace explicaciones para los judíos porque vivían en ciudades griegas. Entonces, algunos dicen que se refiere a judíos y gentiles. Es decir, que no se refiere, a algo de raza, cuando habla de mundo. Otros, y es una postura, los bautistas la usan mucho, dice que cuando dice que Dios amó el mundo, se refiere a los elegidos. Es decir, solamente los salvos. Cristo murió solamente por los salvos. Juan 6:37 dice, todo el que Padre me da vendrá a mí. Sí, ellos dicen que Cristo no puede haber muerto por todos, porque si no todos fueran perdonados. Cristo solo muere por los que Él va a perdonar. Porque si Cristo cargó en la cruz el pecado de todos, ¿por qué entonces hay muchas personas que se van al infierno? Esa es básicamente la lógica que utilizan. Y la última opción se refiere, lo que Juan quiere decir cuando dice de tal manera amó Dios al mundo, es enfatizando esa gracia salvadora de Dios, de aquellos que no merecen ese amor. No se refiere tanto de qué tipo de personas, sino es separando el amor de Dios que es tan distinto, que entrega a su Hijo por un mundo pecador para salvarnos. Entonces, pueden quitar su micrófono y darme sus opiniones. Amén, maestro. Amén. En mi opinión personal, yo entiendo que cuando Juan se refiere que amó Dios al mundo, aquí en ese versículo él se está refiriendo al mundo, a todos, a justos y pecadores, porque está especificando muy bien dentro del contexto que lo estaba diciendo, que es para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Sí, yo sé que también dice la palabra de Dios que él ama a los que le aman y que le hallan lo que temprano le buscan. Pero yo entiendo que Jesús, si hubiese hecho un mundo para amar solamente a los que se salven, hubiese hecho acepción de personas. Porque entonces, ¿cómo yo sé si realmente mi hermano, mi prójimo, al que yo le estoy predicando, yo misma, si yo estoy en el grupo de lo que si yo estoy predestinada para que él me ame y si yo me voy a salvar o no? ¿Entiende? Entonces, yo entiendo que si Jesús hubiese amado a un grupo determinado, solamente a los que se van a salvar, entonces Jesús estuviese haciendo una accesión de personas, estuviese diciendo como que este es el grupo que yo amo, este es el grupo que yo no amo. Entonces, para mí que en este contexto, mundo se refiere a todos, justos y pecadores. Amén. Y Amisada, ¿y qué tú opinas? Profe. Yo estaba un poquito lejana porque tengo un poquito de sueño, para serle honesta. Estamos en Juan 3:16. Déjeme refrescarme, profe, con el versículo, porque como le digo, yo estaba un poquito lejos. Creo que por eso fue que usted justamente me preguntó. Bueno, vamos aquí en ese Ruby, sentido, te quiere salvar mientras tanto. No, yo puedo hablarle. Creo que representa exactamente a la humanidad. Aquí cuando él está hablando de mundo, en este contexto de Juan 3:16, está hablando de toda la humanidad. Y me voy más con la connotación número 1, que dice que por todas las personas sin excepción. Y que Dios ama a cada persona y que murió por cada persona. Amén. Ruth Gael. No era que quería salvar mi Sadai, era que mientras ella se refrescaba.
Bueno, mire, yo considero que cuando él habla de mundo, entré en el versículo 16, se refiere a toda la humanidad pecadora. Obviamente que no somos merecedora, pero él en su misericordia nos amó. Porque en el verso 15 dice que para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Es decir, que el mundo de personas, no todos vamos a ser salvados porque algunos no creerán. No es quizás porque estemos predestinados a perdernos. Sino que no creen, se le da el beneficio de la duda dándole la palabra. Pero cuando se habla de la palabra mundo, según yo, y desde que yo tengo uso de razón de la escuela bíblica, de niño, te dicen que el mundo es todas las personas que estábamos en el planeta o que nacieron después. Profe, Sí, yo soy un poquito lenta con eso de lo de la predestinación. Yo a la verdad no, tengo que admitir que no lo entiendo muy bien. Pero Spurgeon decía algo, yo voy a predicar con tanta, lo estoy parafraseando porque no me recuerdo exactamente la frase, pero él decía que yo voy a predicar como con tanto apasionamiento, como que si cada persona estuviera predestinada a salvarse, porque yo no sé quiénes son los elegidos, decía él. Es decir, que él no se paraba a ver que si la persona había sido elegida o no para salvarse. Él lo hacía con una devoción tan grande como que si todas las personas se fueran a salvar. Y en ese mismo sentido, considero que es la humanidad. Como decía, todos mis compañeros dijeron lo mismo, básicamente. Es que es la humanidad completa, no importa si tú eres bueno, eres malo, eres regular. El asunto es que sin importar cómo nosotros vemos a las personas, o sea, yo soy de la que creo que Dios es apasionadamente amante de cada persona. Él ama a toda la humanidad, sin importar el tipo de vida o la forma o cómo es que la persona vive. amén, amados. Muy buenas opiniones. Ahí le dejo un link al que quiera profundizar un poco más en estas 4 posiciones. Pero realmente es como ustedes dicen. El autor va por la misma línea. Me sorprende que diciendo de esa página, Coalición por el Evangelio, el autor piensa que se refiere a la humanidad pecadora, es decir, ese contraste entre nosotros como pecadores y Dios como Salvador. Porque la mayoría de los bautistas, y en Coalición por el Evangelio hay muchos bautistas, la mayoría, se dan por el punto 3, los elegidos. Pero cuando tú lees el Juan capítulo 3, es como intentar forzar un poco tal vez la doctrina de la predestinación en ese texto. Entonces a veces uno estudia ciertas doctrinas y como que la quiere forzar en cualquier versículo. Y hay que tener cuidado con eso. Lamentablemente a veces nosotros no leemos el texto como lo que el mensaje nos quiere dar, sino que nos ponemos como los caballos con 2 cartoncitos en los lados y ya, y no cambiamos. Pero es como ustedes han dicho, que lo que parece que el texto está diciendo es ese contraste de esa humanidad pecadora que Dios está salvando, que es algo maravilloso realmente. La historia de Jesús siempre va a ser lo más maravilloso. Vamos a continuar a ver si podemos aprovechar y entrar en el tema de la samaritana. Aquí menciona en esta imagen que en el Nuevo Testamento la palabra cosmos por lo general se utiliza tanto de manera negativa
que se refiere más a las personas que rechazan a Dios, que ya siempre se mantiene como en el Nuevo Testamento. El mundo ya se toma esa connotación negativa. Aunque en la época no se utilizaba esa palabra así, se utilizaba como algo bueno. Ustedes saben que las culturas paganas ven el mundo como, wow, las pasiones, las cosas hermosas de este mundo y no piensan en el pecado. Entonces nosotros, por ejemplo, decimos mundano en ese sentido, refiriendo a la parte negativa de este mundo. Entonces, vamos a introducir a Jesús y la historia de Jesús y la samaritana, que es Juan capítulo 4. Si ustedes se fijan, en Juan capítulo 2, Jesús limpia el templo. Y él dice que él es, que lo destruyan en 3 días, refiriéndose a que él es el templo, y en 3 días lo resucitaré. Jesús está en un sentido reemplazando el templo. Y Juan capítulo 2, iniciamos con que Jesús convierte el agua de purificación judía a vino mesiánico, y ese vino que está asociado con, con la sangre del nuevo pacto. Entonces, lo nuevo de esa purificación que Dios prometía en el Antiguo Testamento, ahora lo va a lograr por medio de la sangre del Cordero. Luego tenemos un nuevo templo, que es Jesús mismo, templo de carne. Cristo mismo es el templo de Dios. Luego tenemos en Juan capítulo 3 a Nicodemo, y Dios le dice que tienes que nacer de nuevo. Y ahora con la samaritana vamos a ver que es una nueva forma de adorar a Dios. Ahora es en espíritu y en verdad, no es dentro del templo de Jerusalén, sino es que si tú tienes el espíritu de Dios, si tú tienes el agua que yo te doy, tú puedes adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es lo importante. Lo que importa no es dónde tú estés, sino que tú tienes dentro, que tú le estás dando a Dios. Si tú verdaderamente has nacido de nuevo, si tú tienes ese espíritu de Dios que te ayuda a alabar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, obviamente en la cultura de aquella época, solamente con que era mujer ya es suficiente para tener cierta actitud despectiva hacia las mujeres. Aunque Jesús no muestra esa actitud, Jesús siempre defiende a las mujeres. Por ejemplo, en la ley judía, Jesús criticaba que por la dureza del corazón de ellos, un hombre podía divorciarse de una mujer porque sí, el hombre puede divorciarse, la mujer no podía. Entonces, esa ley básicamente fortalece un género, el masculino, y desprecia al otro, al femenino. Entonces, cuando tú favoreces un género por encima de otro, tú estás entonces haciendo o machismo o feminismo. Cuando tú dices, por ejemplo, que la mujer es más inteligente que el hombre, la mujer es el cerebro, como dicen, por ejemplo, el hombre es la cabeza, la mujer es el cerebro. Entonces, tú estás despreciando uno, favoreciendo al otro, entonces eso es feminismo. Cuando el hombre dice, la mujer no puede hacer tal cosa, ¿por qué no? Entonces, ese corazón machista. Pero en Jesús nosotros vemos que Jesús nivela todo. Jesús es fuera de cómo se manejaban las cosas en aquel tiempo. Entonces los mismos discípulos se sorprenden que Jesús habla con una mujer, pero no solamente era mujer, era samaritana. Ustedes recuerdan que en una parte del Evangelio de Juan, lo verán después, pero como ustedes leyeron, lo van a saber, que a Jesús le dicen en un momento, no decimos verdad que tú eres samaritano y tienes demonio. Es decir, qué comparación. Es como que tú digas, y tú no eres dominicano y tienes demonio. Es decir, es como igualar tu nacionalidad con tener un demonio. Es decir, qué cosa tan terrible decirle a esta mujer un insulto para, oye, ¿cómo lo insultan a eso? Diciéndole samaritano. Eso es terrible. Es decir, que ellos consideraran ese desprecio hacia el pueblo samaritano. Ya ustedes vieron profe. Sí. Nosotros hacemos lo mismo ahora. Explica. Nosotros cuando usted escucha a la gente diciéndole, ese es sanjuanera, ¿qué es lo que está diciendo? Sí, es correcto. Y cuando nosotros, por ejemplo, en Estados Unidos, en ciertas áreas que uno va, y tú le dices a una gente, por ejemplo, niga, o sea, tú le estás insultando, literal. Si un negro le dice a otro negro que se conoce, niga, no hay ningún problema. Yo, siendo negra, le digo a él niga, yo lo estoy discriminando y me estoy buscando un pleito también. Y cuando uno escudriña su corazón, nosotros que somos dominicanos y compartimos con la isla haitianos, como los haitianos tienen una cultura muy distinta a la nuestra,
Obviamente uno tiene cierta reserva, pero en realidad a veces uno deja la misericordia y piensa como que también no son seres humanos. Y uno tiene un racismo cultural, que es un racismo que se ha heredado obviamente por la historia dominicana con Haití, por las ocupaciones. Pero nosotros no vivimos en aquella época, pero se nos ha enseñado a esa misma. Los haitianos ven a los dominicanos muchas veces de manera efectiva. Y igualmente, es decir, hay como un tipo de odio tranquilito. Yo te necesito, tú me vendes el aguacate, el que te trae el aguacate depende de ti para el dinero, pero en realidad hay un racismo. Y el espíritu ahí tiene que ayudarnos. Esas barreras, como ustedes decían cuando respondían la pregunta de Jesús y la Samaritana de evangelismo en la plataforma, cómo esas barreras a veces nos impiden a nosotros evangelizar a las personas. Que nos falta amor. Necesitamos un amor que vence esas barreras. Y Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, cuando uno lee en Juan capítulo 4. Pero en realidad, si ustedes buscan un mapa, se van a dar cuenta que no es así. Realmente los fariseos más religiosos, los que eran más estrictos, evitaban pasar por Samaria. Pero las demás personas no pasaban por Samaria, aunque no se relacionaban con ellos. Pero incluso los discípulos fueron a la ciudad a comprar comida. Es decir, que vemos que no todo el mundo tiene ese desprecio tan alto. Algunos sí, y sí evitaban pasar por la ciudad, pero sí se sabe que realmente muchas personas sí cruzaban la ciudad. Entonces, cuando vemos que Jesús dice que tiene que pasar por Samaria, es porque le está pensando en quién, en la samaritana. Pero no solamente la samaritana, porque sabemos que él va a durar 2 días luego con estos samaritanos. Para mí es maravilloso. Yo me imagino a Jesús, después que ha predicado, que digan, no, vamos a hacer sancocho, y compartiendo con ellos, y ellos preguntándole cosas, ya cuando se va a acostar, ¿dónde que vamos a dormir? Es esa vida, él estar tan involucrado con ellos, buscando la salvación de ellos. Es maravilloso. Entonces, como decíamos, era mujer, era samaritana, pero obviamente por su historia había cometido pecado. Parece que es así, que era despreciada a nivel de la sociedad porque va sola. Recuerden, por ejemplo, que cuando Moisés sale de Egipto y encuentra a las mujeres que él va a proteger, que ellas fueron a buscar agua, era un grupo de mujeres. A esa hora del día es la hora más caliente y que una mujer vaya sola, parece que lo que ella está evitando es reunirse con otras personas. Por eso en la serie ponen a una mujer que ha sido muy golpeada, la serie de Joseph. Entonces, aquí, al igual que con Nicodemo, ella también interpreta la enseñanza de Jesús de manera literal, y de que es agua física. ¿De dónde tú vas a sacar el agua? Pero Jesús está hablando de que del Espíritu de Dios. Jesús está hablando de que del Espíritu Santo. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 7, que él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Ríos de agua viva. Y a la samaritana él está diciendo que le va a dar agua viva. En aquella cultura, el agua viva es el agua que no está guardada, que no está en estanques, sino agua que fluye, agua fresca. Pero Jesús dice, esa agua fresca es agua que brota y llega al cielo. Una agua sobrenatural. Y entonces Juan 7 dice que es el Espíritu de Dios. Entonces, Jesús es el pan, pero el agua es el Espíritu que Dios nos da. Sin ese Espíritu no somos de Cristo. Y ese Espíritu es que Jesús le estaba ofreciendo a la samaritana. Y vemos es decir, cuando nosotros vemos un fariseo que conoce la Biblia y conoce todo, Jesús le hablaba fuerte. Pero la samaritana, él va, se le acerca, cambia su ruta, pasa por allá, se le acerca a ella está rechazándolo, pero Jesús está insistiendo. Miren la generosidad de Cristo, intentar salvar a esta persona y salvar a los samaritanos. Entonces, esa luz que es Cristo también iba a resplandecer en los samaritanos. Entonces, cuando dice que es necesario, y nosotros vemos esa palabra en el Evangelio, que era necesario pasar por Samaria, por lo general se refiere a una necesidad divina. Y esos versículos luego ustedes los pueden leer en casa. Capítulo 3, 9, 10,
así, en adelante. Entonces, esta parte acá, esto es, ya de ahí en adelante, es lo que mandaron los estudiantes de la exposición pasada. Yo la he resumido, porque al final recuerden que ustedes van a tener un examen y de material para ese examen van a tener la presentación y las grabaciones. Entonces, la parte de los fariseos y los samaritanos la he puesto en la presentación maestra. Ahorita la voy a guardar para que la tengan, pero es una parte más resumida, lo más importante. Profesor, Sí. ¿en qué parte del Classroom están guardando las grabaciones y las presentaciones? Porque estaba buscando algo para retomar un tema que no me quedó muy claro y no lo encontré de las clases pasadas. Bueno, déjame aquí entrar por el celular. Cuando tú vas a Classroom, hay 3 pestañas abajo que dicen novedades, trabajos y personas. En trabajos está la parte empieza aquí, está la parte del Evangelio de Juan, y en el Evangelio de Juan, la última dice clases grabadas. Ok. Ahí va a ver el link de YouTube. ¿Y entonces las presentaciones? Arriba ahí mismo, donde dice clase grabada, dice presentación. Ahí yo pongo, en una sola presentación está todo. Tengo como 2 semanas que no la actualizo, después de la clase la voy a actualizar. Ah, perfecto. Sí, eso fue lo que vi, por eso no encontré, pero está bien, está bien. Gracias. Entonces, abajo hay preguntas. Después de esa parte, está la parte de preguntas, está la de Jesús y la Samaritana, que casi todos la llenaron. Y he puesto 2 preguntas más que las puse hace como el martes de la semana pasada. ¿Por qué dice Jesús que hay que beber su sangre? Y aquí no veo. ¿Y ha visto alguien a Dios? Exactamente. Esas 2 preguntas. Entonces, amados, unos últimos comentarios. Cuando Jesús, a veces, a mí esto fue revelador. Cuando estaba leyendo el libro, por ejemplo, en una parte en el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo tenga sed, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Yo pensaba que cada vez que alguien le decía Señor a Jesús, estaba aceptando que Él era Dios. Señor es el título de Dios, pero no siempre es así. También esa palabra, que es furios, también se utiliza como respeto. Y obviamente, cuando ella está hablando al principio de la conversación, todavía no sabe que Él es Cristo. Entonces, no le va a decir a Él Dios. Así como que la mayoría de las veces que lo vemos en el Evangelio de Juan, es con un sentido de respeto. Le dice el Señor, a Jesús le dice mucho Señor. Ahora, hay veces que sí es algo con un sentido de reverencia. Por ejemplo, en el capítulo 6, Jesús le dice, Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Ya eso es una distinción. O al final del Evangelio, cuando Tomás dice, Señor mío y Dios mío. Pero la mayoría de veces que le dicen a Jesús, Señor, hay un vagabundo, se encuentra a Jesús y le dice, Señor, no tengo quien me eche al estanque, quien me acerque. Él no está diciendo, este es un ángel de Dios, este es Dios, sino es un sentido de respeto. Entonces, comentábamos que el agua viva era el agua que fluía. Recuerden que Juan el Bautista bautizaba en agua viva, era en un río, y el agua viva era la que utilizaba para los ritos de purificación, no agua que estuviera estancada, era siempre agua fresca. Entonces, es bueno que tengan pendiente que Jesús es el pan de vida, pero la Biblia nos dice que es el agua viva. Que esa agua que está en el capítulo 7 es el Espíritu. Entonces, también, si ustedes se fijan, ustedes recuerdan que en la exposición de la clase pasada, los samaritanos nada más creen en el Pentateuco, de Junior Letiane. Entonces, para ellos el profeta es Moisés. No hay más profetas, excepto el que menciona Deuteronomio, el profeta que ha de venir, uno como Moisés. Cuando ella le dice a él, me parece que tú eres profeta, porque ya el Espíritu ya le está a ella tocando con respecto a la posición de Cristo, de que Cristo es el profeta, el Mesías. Como los judíos, los samaritanos, nada más tienen estos primeros 5 libros, de Génesis a Deuteronomio, ellos no tenían mucha teología de Dios. Entonces,
Jesús le dice que ellos adoran lo que no conocen, porque es que no tienen una fuente para realmente conocer a Dios. Y ellos estaban muy enfocados en que en el monte Gerizim, para ellos todo fue en el monte Gerizim. Y Jesús entonces le está quitando ese tema, ni siquiera le da importancia. Dice, no, ya no importa si es en Gerizim o si es en Jerusalén, es en espíritu. Para ellos el sacrificio de Abraham fue en Gerizim. Cada vez que la Biblia hablaba del monte santo de Dios era Gerizim, todo era Gerizim. Pero Jesús va más profundo. En vez de ponerse a discutir de eso, le habla, no, lo que importa es que tú adores en espíritu y en verdad. Entonces, si alguien quiere hacer una pregunta con respecto a hasta ahora, también algo importante es que cuando Jesús le dice a él que Jesús casi nunca dice que él es el Cristo, y uno se sorprende que Jesús dice, yo soy el Cristo, es decir, yo soy, cuando ella le habla del Cristo. Pero para los samaritanos el Cristo no era como para los judíos. Para los judíos lo veían como un líder nacional que iba a quitar el imperio, en este caso romano. Y Jesús, cada vez que lo quieren poner de rey, cada vez que se están yendo por ese lado, Jesús coge otra dirección. Pero para los samaritanos, el Taeb, es decir, ese Cristo, como ya llamaban el Taeb, era alguien que iba a restaurar la verdadera adoración. Era un maestro, un sacerdote. Esos eran los 3 puntos más importantes. Entonces, cuando él le dice que él es el Cristo, no tiene el mismo significado para los judíos. Entonces, él lo puede decir y no va a pasar nada. Para ellos, bueno, va a venir la verdadera adoración, nos va a enseñar la verdad de Dios y todo va a continuar perfecto. Veo aquí en el chat. Si me están preguntando sobre la presentación, esta presentación que no la había actualizado, luego de la clase, la voy a subir. Ahí van a encontrar todo el material, para lo que les falta exponer, para lo que quieran repasar. Entonces, si tienen preguntas o dudas, creo que hemos cubierto de manera más o menos adecuada, capítulo 3 y el capítulo 4. Las exposiciones de la semana que viene, más David quedó pendiente, estarían para el próximo lunes. Si hay alguna pregunta o algún comentario final, me indican. Bueno, entonces Todo claro, y si al repasar surge alguna pregunta, pues se la guardamos para el lunes. Perfecto. Entonces vamos a orar. Yo quisiera que nuestro hermano Cristian, si puede, nos despida. Cristian, ¿estás disponible? Sí, estoy aquí. Para que tomes la oración final, por favor. Amén. Amante Dios y Padre Celestial que estás en gloria, gracias te damos porque tú nos has permitido estar aquí, mira Dios, este tiempo, este momento que hemos destinado para tomar esta clase. Te pedimos, Señor, que los contenidos que trabajamos queden en nuestros corazones, en nuestras mentes, puedan ser implementados, que puedan ser de bendición para nosotros y para nuestros allegados. Gracias por todo. Cuídanos, dirígenos, Dios. Permítenos mantenernos libres del COVID. Y si de algún familiar o amigo cercano está enfermo, permite Dios que se pueda recuperar sin inconveniente. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Maestro.